Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, qué bueno este miércoles a esta hora de la noche. Gracias por permitirme estar con ustedes. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y como siempre listo para que comentemos la palabra del Señor, que leamos un poquito de la palabra, que permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Así que bienvenido a este tiempo de meditación en la palabra. Le invito a que pueda compartir ahí en sus redes sociales esta transmisión que sé que con la ayuda del Señor va a ser de mucha bendición. Recuerde que este día miércoles, además del estudio bíblico que vamos a estar desarrollando en 1 Corintios capítulo 10, vamos también a la lectura del proverbio y vamos a comentar unos 4 versículos para meditar en ellos y para aprender un poquito más, ¿verdad? Sabemos que el libro de Proverbios es un libro de ciencia, un libro de muchísima enseñanza, donde nosotros si lo leemos un poquito del libro de Proverbios, amados hermanos, vamos a recibir muchísima bendición. Así es que bienvenido, amados hermanos, bienvenidos seamos todos y esperamos en el Señor, pues que podamos sacarle el mejor de los provechos a esta palabra que Dios tiene para nosotros, para este día que sé que va a ser un día de bendición. Bien, amados hermanos, vamos a ir ya, antes de la lectura del proverbio, vamos a pedir la bendición del Señor y gracias a cada uno de ustedes por estar conectados. Por favor, comparte esta transmisión. Mi hermano René Ayala, Dios me lo bendiga. Gracias por estar conectado ahí, comparta y si quiere comentar algo, pues hágalo, alguna pregunta a la hora del estudio. Con gusto le vamos a contestar en la medida que Dios nos lo permita, ¿verdad? Porque Él es la única persona que sabe absolutamente todas las cosas y nosotros pues con la ayuda del Espíritu Santo guiamos a las personas que nos permiten enseñarle de la palabra del Señor. Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias al Rey, a nuestro bendito Salvador, por la vida que nos da, por la misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Padre, y pedirte, Señor, que nos permitas aprender más de ti. Eso es nuestro deseo. Nos presentamos delante de ti para darte gracias, para glorificarte, para reconocer que tú eres el centro y tú eres la única bendición que realmente nos sostiene a nosotros, nuestra familia y todas nuestras esperanzas, Señor. Todas están puestas en ti. Por eso, Dios, te suplicamos que nos permitas en esta tarde, en esta noche, tanto comenzando por este inútil servidor como cada uno de mis hermanos amados que van a estar conectados, Señor, que todos aprendamos un poquito más. Tú nos conoces bien, conoces nuestras necesidades, conoces nuestras peticiones, conoces nuestros proyectos, todos los presentamos delante de ti, Señor. Derrama bendición sobre cada uno de mis hermanos que ha santificado este tiempo para aprender de ti. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y vamos a comenzar ya con la lectura del proverbio de este día. Si usted quiere que comentemos alguno de los versículos del proverbio, pues solo póngalo ahí en los comentarios y con gusto pues vamos a hacer los comentarios pertinentes, por supuesto sencillos, rápidos, ¿verdad? Porque queremos llegar al estudio de 1 Corintios. Así es que vamos a la lectura. Comenzamos ya con la lectura del proverbio y nos toca ahora el proverbio 28 y comenzamos del versículo 1 en adelante. Dice así: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobrezas, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Y versículo 28, cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplica. Gloria al Señor. Tremendo capítulo, amados hermanos, muchísimo que aprender, así muchísimo que aprender. Si usted quiere que comentemos alguno, pues nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. Amados, mire, quiero recordar, el libro de Proverbios es un libro de consejos diarios de la vida diaria, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, el hombre sabio es aquel no solamente que tiene conocimiento, sino que aquel que ha aprendido a ocupar ese conocimiento en la vida diaria. El hombre sabio, según la Biblia, es aquel que logra, que alcanza las metas que se propone, porque la sabiduría que Dios le ha dado le permite alcanzarlo. No es una persona llena de conocimientos, no es una persona llena de dinero, sino que una persona que su vida, que su corazón es próspero. Por ende, viene el dinero, vienen muchas bendiciones, pero en esencia es la aplicación de la sabiduría con mucha inteligencia. Ese es para la Biblia el hombre sabio. Ahora, vamos a comentar un par de versículos y quiero comenzar por el versículo 5. Mire qué interesante lo que dice el versículo 5. Dice, los hombres malos, oiga esto, no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mire qué interesante, por favor, este texto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Verdad? Primero compara al hombre sabio con el hombre que busca a Jehová, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, alguien que teme a Jehová lo toma en cuenta, lo considera. Y cuando nosotros consideramos la voluntad de Dios, cuando nosotros consideramos la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo ilumina nuestra mente y logramos comprender. Tal vez no comprender absolutamente todas las cosas, pero en esencia sabemos que los principios bíblicos nos van a mantener en el camino correcto. En cambio, el hombre malo no entiende. ¿Por qué? Porque solo busca su beneficio, porque no ve más allá de lo que sus ojos le ven y de lo que su vida mezquina y sin propósito espiritual le da. En cambio, el hombre que busca a Dios siempre, oiga esto, siempre es bendecido por Dios. Y de hecho, la sabiduría, amados hermanos, la sabiduría es una de las bendiciones que Dios da a sus hijos. Aquellos, dice el Evangelio según San Juan, dice que el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no. O sea que el deseo, el requisito que debe tener alguien para poder
a entender la palabra, entender las cosas, es querer hacer la voluntad de Dios. Cuando usted tiene ese deseo, el Espíritu Santo le da a usted el que usted pueda reconocer la verdad de lo que está a su alrededor. Ahora quisiera que viéramos el versículo 9. Oiga esto, que este no es menos interesante. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, vea lo que dice, lo vuelvo a leer. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Mire que aparece la palabra también. Quiere decir que el que no escucha la ley porque no quiere hacerlo, para él la ley es abominable. Por eso es que abajo aparece también la palabra, por eso es que aparece la palabra también. Es decir, si usted no quiere escuchar la voz de Dios, si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, si usted prefiere ver otra cosa que escuchar las meditaciones respecto de la palabra de Dios, si usted quiere ver un programa más que leer la Biblia o más que tener tiempos de oración, óigame bien, es que porque para usted todo lo que respecta al Señor es abominable. Es decir, no me enseñes eso, no quiero ni verlo, ¿verdad? Entonces, cuando usted esté en aflicción y usted vaya a Dios, amados hermanos, como a usted la palabra de Dios le es abominable, su oración será para Dios abominable. Es decir, Dios no lo va a escuchar. Va a decir, aléjenme eso, no quiero ni escuchar lo que esta persona me quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo no quiero que mi oración sea abominable delante del Señor. Entonces tengo yo que aprender a amar los consejos de Dios. Tengo que aprender a amar la palabra del Señor para que esa palabra llegue a mí, bendiga mi vida y pueda yo estar seguro que cuando elevo mi oración, Dios no me la va a rechazar. No es que de a todo me va a decir que sí, pero sé que mis palabras van a llegar a la presencia del Señor y Él me va a hacer saber, poco a poco, me va a hacer saber cuál es su decisión respecto a mi necesidad. Al final de cuentas, los hijos de Dios entendemos que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios nos ama y que si hay alguien que sabe mejor qué es lo que se debe de hacer, es Dios. Entonces nosotros aprendemos a confiar en el juicio de Dios, aprendemos a confiar en la providencia de Dios y aunque presentamos nuestras peticiones, sabemos esperar y podemos decir, como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Presentamos nuestra petición, pero sabemos que lo que va a mantenerse es la voluntad del Señor. Por eso es que Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Es decir, que yo tengo que encuadrarme a la voluntad de Dios, a los principios de la palabra de Dios, y entonces como yo camino en la dirección de la voluntad de Dios, entonces todas las cosas van a llegar a mí. Es preciosa la palabra del Señor que nos enseña, que nos permite poder divisar lo que Dios quiere en nuestra vida. Ahora, otro versículo que me parece también bien interesante es el versículo 13. Mire lo que dice. El que encubre sus pecados, mire la salida, la conclusión, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Póngale atención a este versículo porque algo va a tener que ver con el estudio de ahora. Oiga esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amados hermanos, mire, uno de los requisitos para el perdón es el arrepentimiento. Entonces, si nosotros hemos cometido un error, un pecado, que la palabra pecado quiere decir errar al blanco, entonces lo primero que tiene que pasar a nosotros es un dolor. Dolor porque ofendimos a Dios. Entonces, sí, un deseo de no volver a cometer esa infracción. Todos nos equivocamos, todos hacemos cosas malas, todos tenemos malos pensamientos. De repente, en un momento de cólera o en un momento de debilidad, cometemos errores. Entonces, en lugar de esconderlos, nosotros tenemos que ir a Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios y confesar nuestros pecados. Amados hermanos, dice 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si nosotros
estamos escondiendo nuestras faltas, nunca vamos a poder resolver ese problema. Nunca vamos a tener la ayuda de Dios para salir de esa situación pecaminosa. Igual cuando tenemos una relación con nuestros padres, con nuestro cónyuge y hemos cometido un error y estamos cometiendo un error y nos callamos en ese error, no vamos a tener la ayuda de nuestra familia para resolver ese problema. Por eso es que el proverbio dice que si tú encubres tu pecado, lo tienes guardadito porque crees que nadie se da cuenta, ese pecado nunca se va a resolver. Y la Biblia dice que todo lo que está oculto un día va a salir a la luz. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Mas el que los confiesa, no solamente los confiesa, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia detiene el castigo. La misericordia detiene el castigo, amados hermanos. Entonces, busquemos a Dios a tiempo. Busquemos a Dios, confesemos nuestras faltas. Si hemos dañado a alguna persona, pues tengamos el valor de ir a esta persona y confesar lo que hicimos, pedir perdón, tratarnos de poner a cuentas en la medida de nuestras posibilidades. Y le aseguro que vamos a prosperar, nuestras relaciones van a mejorar, nuestra vida va a mejorar, va a ser más agradable al Señor. Y si nuestra vida es agradable al Señor, óigame bien, si usted agrada a Dios, dice la Escritura, que Dios va a hacer, oiga esto, que Dios va a hacer que aún hasta sus enemigos estén en paz con usted. Amados, mire, cuando nosotros buscamos hacer la palabra del Señor, siempre, oiga, al final siempre nos va bien. Oiga esto, y con esto terminamos la meditación en el proverbio, versículo 14. Oiga esto, bienaventurado el hombre que siempre, oiga esto, siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Oiga esto, por favor, la palabra bienaventurado viene del griego makario, que significa feliz. Entonces, para poder entender eso, no solamente de felicidad, de bienestar por alguna cosa que me hizo sentir bien, sino que una vida próspera, sabiendo que contamos con la bendición de Dios, sabiendo que de repente tenemos un problema, pero la bendición de Dios no va a parar y esa misma bendición nos va a sacar a flote, nos va a hacer a salir adelante. Entonces dice la Biblia, bienaventurado, es decir, feliz, algunos lo llaman doblemente bendecido, el hombre no solamente que teme a Dios, sino que el hombre que siempre teme a Dios. En otras palabras, que siempre tome en cuenta la voluntad de Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En otras palabras, amados hermanos, dice el proverbio que quien no teme a Dios ha endurecido su corazón. Quien no teme a Dios permanece en sus faltas y cree que no va a ser encontrado y cree que no va a ser castigado. El que endurece su corazón no toma en cuenta a Dios y entonces en algún momento, el mal que teme, oiga bien, ese mal le vendrá a su vida. Así es que mire, el proverbio es un libro tan precioso que deberíamos nosotros de tener el tiempo para leerlo. Nosotros estamos todos los días, estamos compartiendo a través de Facebook, estamos compartiendo la lectura del proverbio, ¿verdad? Ahí les sacamos el texto y leído por su servidor. No para que no lo lea y solo lo oiga, sino que tome el tiempo, agarre su celular, su tablet o lo que sea, y usted pueda leerlo y lo leamos juntos, ¿verdad? Y aprendamos un poquito más de la bendita palabra del Señor. Como le digo, Proverbios es un libro de consejos hermoso, amados. Hermoso. Y eso, a mí en lo personal, el libro de Proverbios me ha enseñado tantísimas cosas que no tengo ni el tiempo siquiera, ni el tiempo para poder comentar todo lo que la bendición de Dios me ha dado. Ok, mis queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Recuerde, por favor, antes de comenzar, recuerde que tenemos nuestros servicios presenciales. Tenemos nuestros servicios. Primero comenzamos por los que tenemos a través de Facebook, ¿verdad? Todos los miércoles a partir de las 7 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico y nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia son los días viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Les repito, el día viernes a las 7 de la noche y día domingo a las 6 de la tarde. Y alguien me dirá, pastor, ¿y dónde está su iglesia?
nuestra iglesia. Ahí le dejo la dirección. Está ubicada en el 2685, calle número 20, San Pablo, California, 94806. Para nosotros va a ser realmente una bendición que nos pueda acompañar en alguno de nuestros servicios. Ok, mis queridos hermanos, vamos ya al estudio de la palabra y vamos a comenzar en 1 Corintios. Recuerde que es un estudio exegético, es decir, vamos versículo a versículo. Vamos tratando de sacarle el jugo a la palabra. No tratamos de no ser muy profundos, ¿verdad? Esta vez sí he querido no meterme en demasiadas honduras para poder avanzar y darle solamente principios a usted que le permitan aprender, que surge en usted la curiosidad por aprender de la bendita palabra del Señor. Así es que vamos a comenzar y nos vamos a ir a 1 Corintios y vamos a comenzar ahora con el versículo 20 para poder enlazar el estudio anterior con el que comienza ahora. Y vamos a la palabra del Señor y la ponemos en su pantalla. Dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dios añada bendición a su palabra y bendice a cada uno de mis hermanos que ahora están conectados, Padre. Gracias, Dios. Ok, mis queridos hermanos, los versículos anteriores, estamos en el mismo capítulo 10, hemos estado estudiando la idolatría y hablamos de la actitud del apóstol Pablo respecto a la iglesia de Corinto, que era una iglesia en, no puedo decir porcentajes, ¿verdad? Pero en gran manera gentil, es decir, no venía de los judíos, sino que era gentil. Los pueblos gentiles, el pueblo no judío. Entonces, todos traían su abolengo, todos traían sus tradiciones, todos venían de una experiencia, llamémosla así, de una experiencia religiosa. Así como todos venimos al cristianismo, yo antes era parte de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, vine al Señor, y uno en todas sus... cuando uno participa en el pasado, las ceremonias y las fiestas y todo eso, donde uno participa, uno tiene una idea de todo eso, lo trae, y cuando viene al Señor, quieras o no, hay una mezcla de sentimientos, hay una mezcla de creencia. Entonces el apóstol Pablo está acá hablándole a la iglesia, pero la iglesia de Corinto no eran judíos, sino que eran gentiles y eran gentiles paganos. Y entonces las ceremonias y la adoración pagana incluía, además en algunos aspectos, adoración sexual. También se presentaban a los ídolos sacrificios, se sacrificaban carne, pero como los ídolos nada son, la carne ahí quedaba y en lugar de botarla, se vendía en el mercado, ¿verdad?, a precio más barato que la carne normal y la gente compraba sabiendo que era sacrificada a los ídolos y lo comían. Entonces, cuando la iglesia, cuando los paganos o los gentiles vienen al Señor y se convierten, traen todas esas ideas y entonces de repente veían que la gente comía no hablo de la cena del Señor, ¿verdad? Sino que simplemente una comida en la iglesia, ellos compartían el alimento. Entonces, cuando algún nuevo cristiano se daba cuenta de dónde provenía la carne que se estaban comiendo, entonces decían, miren, esa carne fue presentada a los ídolos. Entonces el cristiano maduro sabía que eso no importaba, no tenía realmente ninguna importancia, porque los ídolos de ahora, de ese tiempo, y los ídolos de ahora, nada son en este mundo. Entonces, pero el apóstol Pablo está queriendo motivar a la iglesia, tanto a los nuevos, para que se alejen de la idolatría, como para los maduros o los ya con tiempo y con más conocimiento, para que se consideren mutuamente. Principalmente del cristiano maduro pueda considerar al nuevo creyente, aquel creyente que todavía no ha entendido, porque esa carne, al participar de esa carne, esto puede
motivarlo a regresar a la adoración de sus ídolos pasados. Entonces, el apóstol Pablo viene y comienza primero diciéndoles a los gentiles, ¿verdad? Les explica que los ídolos en verdad no son nada de lo que el que lo idolatra piensa. O sea, algunos se acercan a un ídolo y piensan que es un ser espiritual favorable a ellos, sea el ídolo que sea. Pero Pablo aclara, y eso debería ser claro esto, ¿verdad? La Biblia enseña que nadie puede ir de allá para acá y de aquí para allá, no se puede. Entonces, si alguien falleció, por muy buena persona que haya sido, falleció, ya está en la presencia del Señor, si fue creyente, entonces nosotros no podemos interactuar con un muerto, no podemos hacerlo. Y si alguien intenta interactuar, con quien está interactuando no es con el muerto, sino que con los demonios que se aprovechan de la ignorancia de esta persona. Entonces, con los ídolos es igual. Y por eso es que de repente usted va a ver que la gente dice que los ídolos contestan. Y ahora, amados hermanos, puede entender usted por ídolos todo lo que distrae la adoración de Dios. Y cuando aquí Pablo se refiere a ídolos hechos de mano, entonces dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, y lo pongo en su pantalla para que usted lo pueda leer conmigo, a los demonios lo sacrifican, oiga esto, por más que usted quiera, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, cuando usted está con una adoración de un ídolo, adorando a algo que no es Dios, usted en verdad lo que está haciendo es adorando a los demonios. Entonces, cuando el cristiano, el nuevo cristiano, se acerca a la iglesia en determinadas ocasiones, por ejemplo, nosotros como iglesia celebramos la Cena del Señor una vez al mes, es decir, el primer domingo de cada mes. Entonces, si un cristiano, por supuesto que ya reúne los requisitos para participar, ¿verdad? Está bebiendo la copa del Señor, comiendo en la mesa del Señor, es decir, es parte de la ceremonia de la Santa Cena. Este cristiano no debería participar en ningún tipo de adoración de algo que no es Dios. Por eso es que Pablo dice, oiga esto: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, Pablo no dice, no deberías de participar en uno y en el otro. No, es que si usted participa con los demonios, si usted participa con los ídolos, aunque usted se presente a compartir la mesa del Señor, es como que si no lo participara. Es más, dice Pablo, más adelante lo vamos a ver en 1 Corintios 11, que el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor, indignamente juicio come y bebe para sí. Es decir, si está participando en otro tipo de adoración a algo que no es Dios y participa de la cena del Señor, no solo no le cuenta como adoración al Señor, sino que es contrario a usted. Dios en algún momento va a tomar, va a tomar control de lo que usted está haciendo, y tarde o temprano nos va a corregir, principalmente si usted es hijo de Dios. Ahora, vea lo que dice el siguiente versículo. El versículo 22. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Por qué Pablo dice esto, amados hermanos? Porque, y quiero que comprenda esto, la idolatría es la ofensa más grande que usted le puede hacer a Dios. No hay otra cosa peor, amados, no hay otra cosa peor que usted sustituya a Dios y llamándose creyente, sustituya la adoración a Dios y adora a otro ser que no sea el Señor. Quisiera mostrarle, amados hermanos, en el quinto libro de la Biblia, esto es Deuteronomio, en el capítulo 32. Quisiera que pudiésemos verlo porque realmente es interesante lo que Dios opina, o lo que Dios no opina, sino que lo que Dios dijo al respecto. Vea esto, por favor. Deuteronomio 32, versículo 20. En este instante lo pongo en su pantalla. Mire lo que dice.
Oiga esto, a raíz de la idolatría. Estamos en Deuteronomio capítulo 32, versículos 20 y 21. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. Oiga esto, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Estos son los ídolos. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Amados hermanos, mire, aquí no está hablando de que en lugar del pueblo de Israel iba a tomar al pueblo gentil. No, aquí está hablando de la invasión de Nabucodonosor sobre Israel y todos los castigos que Israel ha recibido, porque al final Israel termina amando a Dios, ha terminado amando a dioses ajenos. Hay otro texto, porque quisiera dejar esto un poquito seguro de lo que su servidor le está pretendiendo enseñar ahora, y cómo para Dios la idolatría es un caso pero sumamente difícil. Y esto va a ser en Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, y dice el versículo 6. Oiga lo que dice acá, por favor. Dice, ahí está, Jeremías capítulo 25, versículo 6, dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provocaréis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. O sea, si ustedes no van, yo no les voy a hacer mal. Pero ¿qué pasa? El hombre va. Y dice el versículo 7, dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Amados, mire, realmente, en serio, no hay mucha duda respecto de la idolatría. Y los cristianos deberíamos, o por lo menos los que nos llamamos cristianos, deberíamos de pensar muy bien en cuanto a qué nosotros dirigimos nuestra adoración, porque nosotros tenemos un Dios que en verdad, mi querido hermano, es celoso. Ahora volvamos al texto con el que comenzamos. Porque en verdad este texto, amados hermanos, lo hemos retomado para poder entrar al otro punto que Pablo tiene. Vea, por favor, vamos a comenzar en Primera de Corintios, dijimos, estamos 22, permítame, ahí ya llegamos. Dice 22, o provocaremos a hacerlo al Señor, somos más fuertes que Él. Comienza el versículo 23, oiga esto. Todo me es lícito. Después de lo que acabamos de hablar, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Vea que no está hablando de un tema aparte. Ya vamos a entrar a esto, porque está hablándole primero a los gentiles nuevos que todavía están sumergidos entre amar a Dios y amar su idolatría, pero ahora se dirige a los cristianos maduros, supuestamente, que están en Corinto, que ellos saben que los ídolos no son nada, que ellos saben que somos libres en Cristo, y de repente ellos dicen, pero yo puedo participar en todo, yo puedo comerme la carne presentada a los ídolos, no pasa nada, yo puedo hacer todo lo que quiera y yo no pierdo mi salvación, yo no pierdo mi comunión con Dios. Entonces, y ese es un problema, amados hermanos, que ahora está inundando el pueblo cristiano. Consideramos que el Dios de la Biblia, que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente del cual nosotros tenemos ahora. Amados, Dios no ha cambiado.
El que Cristo haya muerto por nosotros no cambia la grandeza, la santidad y lo celoso que es Dios. Y fíjense que Dios nos ha llamado, amados hermanos, para que nosotros seamos testimonio, seamos luz. Nos ha quitado de la ley, o sea, la ley ya no nos condena a nosotros. Estamos nosotros viviendo en la gracia de Dios, pero si usted ha nacido de nuevo y usted vive en la gracia de Dios y usted ama a Dios y ama su palabra, sus hechos tienen que hablar de lo que usted es. Entonces, usted dice, todo me es lícito. Pablo definitivamente en todas sus epístolas habla de la libertad que tenemos en Cristo, pero nos llama a que esa libertad no nos meta en libertinaje. Y entonces aquí Pablo, este texto, que muchos también lo toman como para hacer lo que a mí me da la gana y yo no lo que haga con mi cuerpo no daña mi relación con Dios, que es espiritual, consideran que es diferente cuando Pablo nos ha enseñado en Romanos que mi cuerpo es el templo de Dios. Entonces les comienza a decir, ustedes dicen que todo les es lícito. Él mismo enseña que somos libres en Cristo, pero dice, pero no todo conviene. Entonces, usted puede hacer lo que quiera, pero si usted se aparta del camino de Dios, usted lo que está mostrando es que Dios no es su guía. Es que la palabra de Dios no está en usted. Es que el Espíritu Santo no redarguye su corazón. Si usted puede salir y pecar como usted le da la gana y usted no siente ningún remordimiento, yo lo llamaría, mi querido hermano, a que se detenga y reflexionara. Porque el Hijo de Dios teme a Dios. No que somos perfectos, porque nos equivocamos un montón de veces, ¿verdad? Pero en algún momento tiene que haber un tipo de reflexión, un tipo de remordimiento que nos lleve al arrepentimiento de lo que estamos haciendo y que nos lleve a buscar a Dios, pedir perdón y apartarnos, como vimos en el proverbio, y a confesar nuestro pecado y apartarnos del pecado que hemos hecho. Usted no está hecho para darle completamente gusto a todo su carne. Cuando hablo de la carne, amados, no estoy hablando del cuerpo físico, no hablo de necesidades biológicas que tenemos que cumplir o satisfacer para sobrevivir, sino que hablo con la carne, aquel aspecto nuestro espiritual que combate los deseos del espíritu, que hace que nosotros no obedezcamos a Dios. Entonces Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué? Porque edifica solo lo que es conveniente. Lo que es inconveniente, en lugar de edificar, destruye. Y eso, amados hermanos, allí se limita mi libertad. Porque yo estoy llamado a seguir creciendo en Cristo. Cuando yo hago algo que es inconveniente para mi vida espiritual, en lugar de crecer, decrezco, voy para abajo, disminuyo. Y mi vida espiritual se ve disminuida. Hace poco, este lunes pasado, y así todos los lunes vamos a tener una jornada de ayuno en la iglesia. No es que Dios nos va a contestar por el ayuno, no. Es que nosotros estamos aprendiendo a dominar nuestros deseos carnales. Nuestro espíritu tiene que someter a la carne. La carne no se manda sola, para eso es el ayuno. No es que Dios dice, ay, pobrecitos, están sin comer, les voy a dar lo que ellos están pidiendo, porque estamos pidiendo para un nuevo templo, ¿verdad? Y cada uno con sus peticiones personales, pero no es porque usted ha dejado de comer que Dios nos va a bendecir, es porque usted aprende a tener control de su carne, para que usted pueda obedecer a Dios, para que en los momentos de tentación usted pueda salir victorioso. Entonces por eso es que Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y entonces, oiga esto, y este es uno de los principios que debe reinar en la vida cristiana. Ahora que cada quien, ¿verdad?, ve por sus propias necesidades. En el mundo andamos y nadie se quiere relacionar con nadie. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, en el lugar donde nosotros vivíamos, pues conocíamos a todo el vecindario y todos éramos amigos de alguna manera, y algunos vecinos éramos hasta casi familiares, pues. Y mi esposa, por ejemplo, habla de los vecinos como la tía no sé quién, la tía no sé cuándo, y no eran familiares, pero el hecho de vivir toda su vida a la par los hizo tener una fraternidad, a veces
es más fuerte que la sangre. Entonces, este principio que dice el versículo 24 debería reinar en la iglesia. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, el gentil nuevo que tiene sus problemas con su adoración, con su adoración con los ídolos que está aprendiendo a dejar, y el cristiano supuestamente maduro que ya vive en esa libertad, tienen que pensar uno en el otro, y principalmente el maduro tiene que pensar en el nuevo. Y entonces a veces yo tengo derecho, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero no lo hago para no serle tropiezo a un hermano, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo mismo nos dijo que mejor, antes de serle tropiezo a un hermano, mejor nos atáramos una cuerda al cuello y la pusiésemos, y el otro lado lo amarráramos a una rueda de molino y lo tiráramos al mar. O sea, en otras palabras, mejor ahogate antes de servirle de tropiezo a un hermano. Así de difícil de importante es para el Señor Jesucristo que nosotros no seamos tropiezo. Y es que somos un cuerpo. Debemos nosotros de pensar uno al otro. Y aquí Pablo en el versículo 25 trae el punto de nuevo de la carne, ¿verdad? En la carnicería se vendía carne que venía directamente de los animales, y la carne que venía de los templos que se había presentado a los ídolos. Y dice, de todo lo que se vende en la carnicería, oiga esto, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, Pablo está diciendo, oiga esto, que cuando vayan a comprar, ni pregunten de dónde viene esto. ¿Por qué? Porque vas a tener problemas de conciencia. Y si alguien todavía tiene problemas, ¿verdad?, con su pasado que todavía no ha resuelto, y le dice, no, estos vienen de los ídolos, entonces no va a querer comprar. No. Entonces Pablo dice, no, ustedes vayan y compren, no pregunten, es carne, compren, participen. Y esto, amados hermanos, ¿cómo lo aplico yo a mi vida? Mucha gente piensa que porque somos creyentes nosotros no podemos ir al estadio, por ejemplo, a ver un partido de fútbol, no podemos ir a una reunión familiar, no podemos ir a un lugar donde no hay creyentes. Eso no es cierto. Nosotros no, dijo el Señor Jesucristo, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Y cómo vamos a hacer para que nuestros familiares que no conocen del Señor escuchen la palabra del Señor si no estando presente en las reuniones? A veces vamos a ir a lugares donde tenemos familia que está tomando. Si usted no tiene problemas con eso, si usted no es alcohólico o exalcohólico, vaya y sin problemas y hable de alguna manera, al menos con su testimonio, de que Dios es su Redentor. No participe de las mismas vulgaridades que la gente no cristiana participa. O sea, no todos, ¿verdad? Pero ya sabe que donde toman y de repente se suben de tono, cuando ya ve que la cosa se subió de tono, mejor vámonos. Pero nosotros no estamos excluidos de la sociedad, no somos bichos raros. Usted puede participar. Ahí estamos queriendo con mi hijo ir a ver un partido de básquet cuando sea el tiempo, ¿verdad? Ay, pero qué caros están, pero vamos, porque a mí siempre me ha gustado el baloncesto y porque soy pastor no puedo participar. Claro que puedo participar. No soy, oiga bien, yo soy de esta tierra y amo todavía muchas cosas de esta tierra que no me relacionan con el pecado. Entonces, entienda esto, amados. Nosotros podemos participar. Es que no es culto. Está bien, no hay problema. Participemos. Hagámoslo correctamente. No nos involucremos en cosas malas, sino que estemos ahí. Seamos un buen testimonio. Entonces, dice, eso es una de las maneras como usted y yo podemos aplicar esto, ¿verdad? Porque no necesariamente un ídolo, amados, sino que dice, cuando vayas a comprar carne, ni siquiera pregunte. Te invitan a una reunión que no es creyente y usted quiere ir, ¿verdad? Y sabe que se puede controlar y sabe que no le va a traer problemas a usted. ¿Cómo problemas? Por ejemplo, yo soy exalcohólico, entonces no me voy a ir a meter a un lugar donde están tomando. Pastor, ¿y que no tiene control de eso? Yo digo que sí, pero ¿para qué me voy a poner a prueba? Entonces, mire lo que dice, oiga esto. Mire lo que dice. Pero regresemos, dice el versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada
por motivos de conciencia. ¿Por qué? Mire lo que dice el 26. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Es decir, Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Y lo único que tengo que tener es una actitud de gratitud. Y entonces dice 27, y aquí comienza el verdadero problema. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, oiga esto, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Se da cuenta que no es invento mío? Podemos ir, claro que podemos ir, podemos participar, sí, pero siempre honrando el nombre del Señor. Entonces, hay una reunión en el trabajo, vaya, pero compórtese. Sea luz en medio de las tinieblas. No que se va a poner a orar en medio de la fiesta, no, ¿verdad? Pero ahí está usted y mostrando que usted es una persona que su corazoncito ha sido redimido y por eso hay gozo en su corazón. Entonces, dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, o sea, no está obligado a ir, pero si usted quiere ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, no, y esto lo presentaron un ídolo. No, usted coma. Mas si alguien os dijere, aquí comienza el problema, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Mire qué cosa, ¿verdad? ¿Por qué puedo comer de todo? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Por qué tengo que privarme de lo que es tropiezo para alguna persona? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, siempre el propósito es el Señor, agradar al Señor. Y cuando yo le soy tropiezo a mi hermano, no estoy agradando al Señor. Yo puedo no hacer valer un derecho que tengo por razones de no ser tropiezo a un hermano, por no hacerlo caer. Y es más, fíjense que aquí dice que si un incrédulo nos invita, a una reunión, van a ver, la mayoría son incrédulos, pues. Entonces, y usted está como creyente allí y le sirven comida, tomando el punto, ¿verdad? Presentada a los ídolos y alguien dice, y se va a comer eso fue presentado a los ídolos. Entonces allí usted tiene que decir no. ¿Por qué? Para no serle tropiezo a la persona que lo dijo. Fíjense, y eso creo que se los comenté la otra vez. Una vez fuimos con mi esposa a un sepelio allá donde nosotros estábamos pastoreando en El Salvador. Y entonces, a diferencia de por acá, ¿verdad? Allá en Las Velas les dan de comer a toda la gente. ¡Qué carga! Mire, y por eso es que en la iglesia nosotros teníamos un fondo para cuando pasaran esas cosas ayudar a la familia doliente y que no fuera tan pesado eso. Entonces nosotros fuimos y sirvieron tamales. Y entonces el que había fallecido, solo uno de los muchachos era creyente y la demás familia era católica. Entonces en medio estaba el féretro y estaban imágenes. Y entonces cuando nos sirvieron, pues yo con una gran hambre, pues había salido de trabajar y de ahí me había ido para allá. Entonces nos sirvieron unos tamales, ¿verdad? Y yo, qué rico tamal. Y a darle iba cuando un hermanito nuevo de la iglesia, sentado a la par mía, me dijo, pastor, mire, esa comida ofrecida a los ídolos, mire, allí están. Y entonces yo no tuve más que respirar hondo y decirle a Luis, mira, quítame esto, guárdamelo, le dije, me lo voy a comer a la casa. Y ya no me los comí. Al siguiente día que pude, es decir, el domingo que vi al hermano, me senté con él y tomé el tiempo para explicarle al hermano. Pero allí no tenía, en medio de toda la gente, no tenía el tiempo para explicar. Y entonces si comía, después le explico, hermano, iba a ser tropiezo para el hermano. Entonces yo no puedo, oiga bien, no puedo decir, yo vivo mi vida y el que pueda, el que es maduro, pues que me entienda, el que no, que se aguante. Yo no puedo hacer eso si yo soy creyente. Tenemos que soportarnos, tenemos que considerarnos
unos a otros. Tenemos que, oiga bien, el lazo que nos debe de unir es el amor. Y al ser un cuerpo, si yo de repente tengo una mano golpeada, yo no descuido mi mano, yo no me golpeo más la mano, sino que yo cuido mi mano. Entonces, como cristiano, yo tengo que colaborar para que otros hermanos, oiga bien, para que otros hermanos vayan creciendo y se fortalezcan y se superen todas esas cosas y ellos mismos ayuden a otros a superar. Porque yo predico el evangelio, ¿verdad? Y predico para que la gente se convierta. Pero ya una vez convertido, tengo que ayudarles a que crezcan espiritualmente y dejen de ser niños en la fe. Entonces dice, mire lo que dice versículo 29, porque el 28 dice que no comamos, ¿verdad? Si alguien lo declaró, no comamos. Entonces dice, la conciencia, por motivos de conciencia, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Oiga la pregunta esta. ¿Por qué yo tengo que ser juzgado por la libertad del otro? Si yo ya pasé eso, yo ya soy libre al respecto. Y si yo realmente, porque vea lo que dice el versículo 30, oiga esto, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? En otras palabras, alguien dice, no hombre, si yo tengo hambre, yo me quiero comer esto, yo ya oré por él y le di gracias al Señor, ahí este hermano hay que se aguante. Hay que ver, no, yo no puedo hacer eso porque estoy dañando la conciencia del hermano. Y yo no sé si eso que yo voy a hacer lo va a hacer que él vuelva atrás. Y entonces yo me estoy metiendo en líos con Dios. Por eso es que el versículo 31, mire qué precioso este versículo. Y este prácticamente es la base, el principio de todo el capítulo 10. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, oiga esto, todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, yo glorifico al Señor cuando yo me reprimo de ciertas cosas por amor a los hermanos, ¿verdad? Entonces, yo agrado a Dios, yo glorifico a Dios y alguna vez voy a tener que ceder mi derecho para no ser tropiezo y glorificar a Dios. Mire, no se trata de perder, no olvídese. Cuando usted cede sus derechos, cuando usted no hace algo a lo cual tiene derecho por amor a otras personas, Dios lo va a bendecir. Dios en ningún momento, oiga bien, no, Dios no se queda con nada. Dios, oiga esto por favor, Dios no es deudor de nadie. De nadie. Si usted hace algo por amor a la iglesia, por amor a los hermanos, usted lo está haciendo por amor a Dios y está glorificando a Dios. Y Dios no le va a deber nada porque Dios lo va a bendecir en su momento. Entonces, ¿por qué tengo yo que reprimirme? Porque todo viene de Dios. Porque Dios, el mundo y su plenitud son de Dios. Hoy dejo de comer esto, Dios me va a bendecir de otra manera. Vea lo que dice el versículo 32, por favor, ya casi terminamos. No seáis tropiezo. Oiga esto, son las únicas 3 tipos de personas que existen en el mundo. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni en la iglesia de Dios. A ninguno de los 3. Los judíos, ¿verdad? El pueblo de Israel. Los gentiles, los que no son judíos. Y la iglesia ya sea el judío convertido o el gentil convertido al evangelio. Entonces, Dios me manda a no ser tropiezo. Y si por una comida yo voy a ser tropiezo, el apóstol Pablo dice, no comeré carne jamás, para no ser deudor yo de Dios respecto de no haber hecho algo que Él me está mandando a hacer. Amados hermanos, mire, Dios es fiel. Yo no sé por qué mucha gente se enreda con esto. Si esto es sencillo, amados hermanos, es amor en práctica. Es consideración diaria, es consideración con el hermano, amar al hermano. Pastores que son mal agradecidos, eso no importa, de eso se encarga Dios. Y a usted y a mí, a quien nos bendicen, no son los hermanos, es Dios. Dios es el que nos da la salud, Dios es el que nos da la bendición, nos da la familia, nos da el techo, nos da un trabajo, nos da toda la provisión. Es Dios. Entonces yo no tengo que tratar de congraciarme con los hermanos, que no sea ese mi objetivo, sino que agradar
a Dios, que es quien ha salvado a todos los hermanos. Oiga esto, por favor, versículo 33, el último versículo del capítulo 10, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, oiga Pablo, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, oiga esto, sino el de muchos, porque ¿cuál es el propósito? Para que sean salvos. O sea, ¿cuál es el lío con los tropiezos? Que no permitimos que alguien llegue al punto de encuentro con el Señor. Porque hay gente que está en la iglesia que no son creyentes todavía, que no son salvos todavía, que son amigos del Evangelio. ¿Verdad? Inclusive hay personas que, no, pastor, yo todavía soy de esta religión. Ok, está bien, está bien. Algún día le va a iluminar, algún día Dios va a iluminar sus ojitos. Y entonces por amor a estas personas y en espera de que el Espíritu Santo ilumine, porque yo siento que si enseñamos la palabra, entonces tenemos cierta paciencia con estas personas. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros somos tropiezo, estamos siendo estorbo muy probablemente con la salvación de las personas y si no con la vida espiritual. Y que nadie dé pasos para atrás por su culpa, sino que por el contrario, nosotros que tenemos que ser motivadores al crecimiento en la vida en el Señor. Mis queridos hermanos, todo lo que usted haga, absolutamente todo lo que usted haga, hágalo para agradar a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios, le aseguro, usted va a agradar al hermano, usted va a apoyar al hermano y usted va a ser un heraldo, como Pablo decía, ¿verdad? Que yo, siendo un heraldo, no vaya a ser porque me descuido, vaya a ser yo eliminado, o sea, apartado. No, usted con su actuación muchas veces no predica así con los labios desde un púlpito, pero con sus hechos sí, con su amor sí, con su paciencia sí, con sus atenciones sí. No tratando de agradar al hermano que ya tiene 10 años de ser creyente y que nunca crece. No, esa es otra cosa. Esos son los que se están quedando. Habla el capítulo 5 y 6 de Hebreos, habla de ellos, que debiendo ser ya maestros son niños en la fe. No se preocupe de ellos. Estamos hablando de nuevos creyentes. Personas que han llegado a conocer a Cristo y que recién lo conocen o todavía no lo han conocido. Usted tiene que esforzarse por ser para Dios lo que sus hermanos necesitan que usted sea. No sé si me doy a entender eso. O sea, usted sea algo bueno para la iglesia. Algo que los motive a seguir en el Señor y no algo que les sea tropiezo. Iglesia, yo sé que todas las cosas que estamos hablando en esta generación que busca solamente su beneficio personal parece tan difícil, pero le aseguro que Dios no ha cambiado. Y esta carta de 1 Corintios es la misma de hace casi 2000 años. No ha cambiado nada, nada. Y nos trae la voluntad de Dios, porque Dios no ha cambiado nada. Entonces Dios quiere que nosotros nos cuidemos como iglesia y Él nos cuida a todos. Amados hermanos, que el vínculo que nos una como hermanos no sea una denominación, no sea un nombre de una iglesia. Que lo que nos una es el amor que viene de Dios, porque dice la Escritura que el amor es el vínculo perfecto. Así nosotros vamos a poder hacer a un lado muchas cosas y permitir que Dios nos bendiga y que Dios, si Él lo desea, nos exalte cuando sea tiempo. Bien, mi querido hermano, vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar y vamos a poner nuestras necesidades en sus benditas manos. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, queremos en este hermoso momento, Señor, darte las gracias, Padre, por la palabra que tienes ahora, que has tenido para nosotros en esta noche, Señor. Te suplicamos, Padre, que lo que se haya hablado haya sido de bendición para mis hermanos y que les permitas, Dios, tomarlo y ponerlo en práctica en sus vidas. Estamos hechos para bendición. Tú nos has bendecido, nos has llenado de bendición y nosotros estamos para bendecir a otros. Ayúdanos a mantener ese amor, Padre. A no ser personas individualistas ni en tu casa ni en ningún lado, sino que pensar en los demás. Nos ponemos en tus manos y oro por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Permite, Padre, que todo esto sea oro en sus corazones y que esto les permita
ser personas cada vez más que agradan tu nombre. Gracias, Dios, oro por la vida de cada uno, oro por sus necesidades para que tú proveas, Señor. Oro por aquellos que puedan estar enfermos, Señor. Oro por los que todavía están pidiendo trabajo, Padre, por una provisión, etcétera, Señor. Por aquellos que puedan estar enfermos con líos familiares, con todos esos problemas, Señor. Oro por aquellas familias que están resquebrajadas, Padre. Ten misericordia. Oro por aquellos hermanos que por alguna razón se han apartado de tus caminos, Señor. Padre, ayúdanos a ubicarlos, a ir hacia ellos y que tu Santo Espíritu hable con ellos para que puedan volver a tu casa, a tus caminos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Te amamos con todo el corazón. Eres nuestro Rey y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi amigo, si usted está acá sin Cristo, yo quiero invitarle, vamos a presentar una oración en la pantalla de su televisor. Repítala con fe. Porque Dios quiere salvarle. Dios quiere este mismo día, inscribir su nombre en el libro de la vida. Así es que repítala con fe. Dios le ama. Y muchas gracias por haber estado con su servidor y que tenga usted muy buenas noches. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Invóquele de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos que se congregue con nosotros en nuestra iglesia ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, viernes 7 p.m. y domingo 6 p.m. Nuestros servicios en línea, estudio bíblico, miércoles 7 p.m. a través de Facebook Live. Gracias por sintonizarnos y que el Señor te bendiga.